Seguimos en día a día y estamos en el mes de las migraciones. Esto se celebra desde el 18 de noviembre que comenzó y ahora se extiende hasta el 18 de diciembre con actividades. Y queremos hablar justamente del impacto que tienen las poblaciones migrantes en Montevideo particularmente. Sabemos que por supuesto que hay extranjeros a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, pero particularmente qué sucede en la ciudad, cómo se viene trabajando, qué tipo de actividades, qué nos aportan y qué les aportamos a los migrantes en nuestro país. De todo esto vamos a hablar a partir de este momento con el director del Museo de las Migraciones, Luis Vergata. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Nos parece sumamente novedoso porque cuando nos mandan la gacetilla de prensa me pareció súper interesante el título de poner Montevideo se transforma también y los migrantes cambian de alguna forma la identidad. Sí. Y es realmente cierto. Es cierto y es algo también muy antiguo. Es algo que es moderno porque obviamente somos un país de migrantes además. Somos un país y somos una especie también que siempre se ha movilizado por el mundo y que obviamente hoy nos definimos o nos organizamos en estados-naciones, entonces claramente nos vemos a través de banderas, territorios, o sea, y que obviamente se configura la migración desde ahí, pero si quisiéramos ir más profundo, podemos ir hasta el origen mismo de nuestra humanidad en África para ver que nuestros primeros pasos generaron ese movimiento y los movimientos hasta hoy generan también cambios en la sociedad. Hoy en el mundo hay aproximadamente unos 300 millones de migrantes, es un número récord realmente y obviamente, como decía Rosario, nuestro país no escapa a la llegada de inmigrantes y una de las particularidades que tiene el museo es que está enclavado en uno de los sitios que yo creo tiene la mayor diversidad de migrantes. Está allí en la Ciudad Vieja, donde han llegado históricamente migrantes de distintas partes del mundo. ¿Y qué ofrece hoy el museo? ¿Qué cosas encuentra uno cuando ingresa al espacio del museo? Bueno, bien que lo mencionas, es un museo que, por más que se llame Museo de las Migraciones, existimos algunos museos dedicados a las migraciones. Fíjate tú, en Europa, en la parte de la costa atlántica de América y en Oceanía, es el único museo dentro de estos museos de las migraciones que tiene justamente ese nombre de las migraciones. Creo que un poco también es definido porque hasta no hace mucho fue un país también dador, ¿no? O sea, cuando la gente emigró, entonces eso está muy, muy reciente en nuestra memoria, pero es cierto que también el museo funciona mucho más como un museo de la movilidad humana, ¿no? O sea, ¿para qué? Para no excluir a otras identidades, otras formas de desplazamiento que también son muy importantes en la construcción de nuestro territorio y la construcción también de nuestra identidad. Estamos hablando de poblaciones y personas afro, por ejemplo, no podemos mencionarlo como migración a lo que fue la trata esclavista, también en lo que tiene que ver con el exilio, la movilidad forzada o también diferentes formas de organización como el nomadismo hoy y de ayer, ¿no? De ayer podemos hablar, por ejemplo, de referencia a pueblos originarios que siguen estando presentes en el territorio, como hoy también nuevas formas como son el nomadismo 2.0, son los nómades digitales, ¿no? Esas formas también que la modernidad o que también en esta era digital la cual estamos atravesando nos está proponiendo. Ahora, es muy simbólico también que ese museo, con un enfoque social, pues se convida mucho para que de este tema, creo que todos podemos hablar, o sea, junto a la Universidad de la República, generamos también un sistema para que sean las propias comunidades que se cuenta, lo haga en un enclave muy particular, que lo dices tú en el puerto, pero lo haga también arriba de una antigua frontera colonial, como la muralla de Montevideo. Divino, sí. Entonces es muy también ahí simbólico. Ahí terminaba el Montevideo colonial, el Montevideo antiguo. Ahí termina, pero ahí también es muy simbólico que hoy, un espacio y también una estructura que antiguamente nos dividió, que antiguamente tuvo muchas implicancias en el territorio, hoy sean resignificadas con ejemplos de espacio de interacción cultural, de diálogo cultural, de ir a conocer, de trabajo con la sociedad y sobre todo de no perder de perspectiva que hay una diversidad cultural que nos abraza, que es producto de nuestra movilidad toda. Y te quiero preguntar justamente sobre esto que mencionabas, si tenemos los uruguayos, los montevideanos en particular, una buena convivencia intercultural, aprendimos a convivir con las personas que vienen desde el exterior. Uno supone que, bueno, no sé si supone o da por obvio de que debemos ser buenos anfitriones, pero en el trabajo que ustedes realizan desde el museo y desde todas las actividades que han desarrollado, ¿lo perciben así? Bueno, uno es exigente, ¿no? Claro. O sea, es como todo. Uno percibe muchas cosas. O sea, quizás la pregunta que tenemos que hacernos todos es
cuánta gente invitamos a nuestras casas que son recién inmigrados, ¿no? O sea, cuántas cosas más allá de, por ejemplo, lo que son lo más clásico que uno conoce primero, como la gastronomía, el arte, la danza, la música, conocemos, o sea, cuántas historias hemos escuchado. Pero también estamos prendidos a las historias, por ejemplo, de nuestros abuelos, ¿no? Esas historias que también no hay tanta desconexión entre lo que pasó quizás hace 60, 70 años atrás y lo que esté pasando, por ejemplo, ahora. Ahora, si lo pones también en lo que tiene que ver con la región y con otros, en otros lugares, puede ser que haya una mejor acogida. También es cierto que es un país que tiene una tasa de natalidad muy baja, que obviamente las personas migrantes, que a mí no me gusta verlo desde el punto de vista económico, pero es importante también resaltarlo, son grandes contribuyentes a esa parte, a ese desarrollo del Uruguay, no solamente en la parte de diversidad cultural. Y bueno, eso es muy importante para nuestra sociedad y también para que toda sociedad tenga esa dinámica y le impriman cosas nuevas. Hoy justamente estábamos en el museo hablando sobre un proyecto que es utilizar el mate como elemento de una identidad nacional, más allá de la bandera, del himno, ¿no? Sí. Ese mate que es propio de este territorio, que tiene que ver inclusive con antes de la llegada de cualquier población europea, africana, con los pueblos originarios, y sin embargo ha permanecido en el territorio y cada población que ha venido acá lo ha transformado en cosas nuevas y pasa en el museo, y pasa en la vereda del museo, donde poblaciones inmigradas del Paraguay toman tereré con sus sillas playeras, y eso es hermoso. Maravilloso. Eso es hermoso. Luis, en el último tiempo ha cambiado la modalidad de gestión de los museos. Los museos en el mundo han dejado de ser museos pasivos para ser museos interactivos. Vos en tu gestión, ¿qué objetivos te has planteado? ¿Cuál es tu modalidad de trabajo y cómo te gustaría que se evaluara tu gestión al momento de finalizar la misma? El museo está bajo la órbita de la Intendencia de Montevideo, Sí, ¿verdad? es correcto. Bien, y tú hace 4 años que estás al frente de este museo, todavía te quedan algunos años más de gestión. Al momento de finalizar, ¿qué te gustaría que sucediera? Y de vuelta, si tuvieras que hacer una sinopsis de cómo lo gestionas al museo. Y mira, yo creo que cualquiera, por lo menos en mi caso, me sentiría contento de que no lo hizo mal. Entonces, porque también siempre es un ensayo, las instituciones culturales también se tienen que ir acompasando con lo que va pasando en la sociedad, ¿no? O sea, son instrumentos de la sociedad. Yo lo percibo así como un instrumento que tiene la particularidad de legitimar relatos, ¿no? O sea, el museo es una idea ante una institución y ante un espacio que todos manejamos, que sabemos que lo que sucede dentro de un museo, lo que se cuenta, lo que se resguarda dentro de un museo es importante. Entonces eso es un potencial enorme. Entonces eso nos tiene que llevar a la pregunta ¿qué legitimamos y con quién lo hacemos, ¿no? Entonces ahí, por lo menos en lo particular, y que he tenido varias oportunidades de trabajo con museos internacionales, o sea, con una muestra muy famosa que salió del Uruguay, se llama Uruguay en Guaraní, que eso lo trabajamos, se hizo a través del Museo de Arte Precolombino Indígena ya hace muchos años. Tuve la oportunidad de conocer muchos museos y obviamente a veces es impresionante el profesionalismo, o sea, ¿no? La cantidad de áreas. Sin embargo, los que más a mí me inspiran, me inspiraron y me siguen inspirando, son los museos comunitarios, sobre todo en el continente latinoamericano, ¿no? Que primero da un lugar a una reflexión, que no todas las identidades están representadas en los museos, entonces aparecen espacios alternativos en pequeños pueblos con grupos indígenas, en jubilados de industria frigorífica cárnica en el cerro, de pequeños pueblitos en el interior del departamento de Paysandú, en las favelas de Brasil. Entonces hay una necesidad de generar un espacio que legitime las identidades de los colectivos. Y eso me parece la definición de museo más bella que hay. Entonces mi inquietud ha sido cómo generamos en un país en donde no hay desarrollo de disciplinas museísticas, ya no lo hay. Cierto. Generamos nuevas estrategias para convidar a que sean la propia ciudadanía, las propias comunidades las que estén relatando, y sobre todo en un tema como la movilidad humana, que todos podemos decir, todos podemos hablar sobre nuestra movilidad. ¿Y qué has recogido de esto? Y fue increíble, es increíble la diferencia que hay cuando tú vas en un recorrido a una exposición, que cuando estás planteando, sos parte del proceso constructivo del relato. Las redes que se generan en la propia construcción son increíbles. Entonces hay un involucramiento de la sociedad y de la comunidad mucho mayor,
y claramente hay un empoderamiento social. Luis, te pido por favor que muy brevemente nos cuentes qué actividades en el corto plazo y en el marco de este mes de las migraciones se están llevando adelante en el museo, y además, para aquellos que todavía no conocen dónde está el museo, des la ubicación exacta y el horario en el que funciona. Perfecto. Primero, bueno, comentarles que es la cuarta edición del mes de las migraciones. Es un mes que no saben de frontera porque pasa de noviembre a diciembre. Nos gusta siempre decir eso, que termina justamente el 18 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas Migrantes, que es importante, que también es el cumpleaños del museo. ¡Ah, qué bueno! Claro, más símbolos imposibles. Que en esta generación de este instrumento social, porque es una agenda compartida, en el cual la sociedad civil, las organizaciones, la academia, los colectivos generan propuestas, entonces se genera una agenda compartida. Todo ello también es fruto del trabajo de varias organizaciones que nos sentamos un año en una mesa, donde una es el museo, por la Intendencia de Montevideo, también la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes, también de la Intendencia de Montevideo, la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, el municipio B y la sociedad civil, que está representada por la Red de Apoyo al Migrante. Este año contamos con unas 35 actividades que desarrolla del 18 de noviembre al 18 de diciembre. Entre ellas está la clásica Fiesta de las Migraciones, que este año irá el 13 y 14 de diciembre, conjuntamente con la Noche de los Museos. Por lo general siempre ha ido a finales de noviembre, pero bueno, el año lectivo hizo que también tuvimos que acomodar. Hermosa experiencia, no se lo pierdan. Divino. Divino. Yo participé y me pareció fantástico la idea, y es digno de disfrutar, de ver y sentirse parte también. Lo es, y es un buen ámbito, o sea, panza llena, también el arte siempre es obvio un buen colchón para conocer al otro y validar la diferencia que se trata. Después hay talleres, hay un campeonato de fútbol también, hay un festival migrante el 30, que también va a estar por Palermo, y una serie de actividades que también son formativas, de talleres, o sea, que son académicas, o sea, que son artísticas, hay exposiciones en el museo, una con pueblos originarios también, para que también se pueda visualizar de que nuestra historia es más profunda que 300 años, que obviamente hay una historia humana de más de 10.000 años acá, y eso se está haciendo con la comunidad. El lunes que viene se inaugura también una exposición con ANEP en el propio museo, donde también trabajan escuelas con el concepto de migración de entre otros países, pero también de barrios, de migración de la escuela al liceo. Y después tenemos también novedades en el museo, que vamos a inaugurar nuevos murales para ser más representativo y que no sea solamente país de migrantes europeos. Y bueno, también una suerte también de otras actividades. Te visitaremos por allí en la intersección de la calle Piedras y Bartolomé Mitre. Exactamente. Ahí muy cerquita del puerto de Montevideo, en un lugar preciosísimo. ¿En qué horario está abierto y qué días? Estamos de lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábado de 10 a 16. Pero bueno, los fines de semana van a haber muchas actividades. Sí, claro. Muchas fiestas, así que bueno, también los esperamos por ahí. Luis Vergata, ha sido un verdadero placer contar con tu presencia hoy aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la visita, Luis, ha sido un gusto. Un gusto.